Mira, y hablando de un poco de ese esa forma de tocar en banda, más adelante me gustaría que habláramos de eso, porque sé que también has creado tu propia música y todo, pero quiero que parece más adelante, que nos los expliques en base a las personas que no estamos tan relacionadas en la música y también para jóvenes que quieran entrar en el mundillo. Pero, por ejemplo, en tu infancia, dime cuáles fueron las primeras bandas de rock que te marcaron así como muy adolescente y luego si también quieres hablarnos de algunas bandas que tocaste, porque eso también es un proceso de desarrollo a nivel personal, me imagino. Entonces, cuéntanos más o menos cuáles fueron las bandas así que te indujeron a este mundillo y que eran tus líderes ahí. Sí, cuando arrancamos a principios de los 90 estaba en su esplendor Guns N' Roses Uh, y Queen. Esos fueron mis dos pilares. Yo por ahí me manejaba mucho con lo que con lo que me brindaba la televisión, ¿no? Yo en Córdoba hay dos o tres canales, no había muchos para elegir. Y algunos canales de cable ponían canciones, digamos, de Guns N' Roses que estaban en su esplendor. Me hice muy fan de ellos, de su imagen, de todo, de todo. Y obviamente que también estaba en su esplendor Queen con el Wembley y con todo ese tipo de tocadas en escenarios gigantes. Y bueno, todo ese mundo me atrapó. Brian May con sus guitarras con delay, su audio, su puesta así en escena. Bueno, todo eso me alucinó y bueno, eso fue el comienzo, ¿no? Y después, bandas, yo creo que la que más me influyó al principio fueron los Beatles. Los Beatles fue como, wow, es más, yo no sabía tocar un acorde y empecé a inventarme mis acordes para poder tocar las canciones porque ni siquiera tenía data, no había la información que hay ahora para poder tocar. Ahora cualquiera accede fácilmente a cualquier material. Pero bueno, a principios de los 90 o mediados de los 90 no era así y uno tenía que basarse de amigos o revistas o por ahí tratar de afilar el oído para tratar de sacar cosas y poder enriquecer lo que uno tocaba. Así que bueno, ese fue un poco el camino al principio. Obviamente que después pasé después de 8 años, empecé a tomar clases en serio con un profesor que me cambió la cabeza, que fue un referente, que es Pablo Scalabrelli, que es un docente y un músico de una banda muy importante que pasó por Córdoba, que se llama Sentencia, de heavy metal. Y bueno, esa banda también me marcó profundamente. Y me abrió las puertas tomar clases con él para poder conocer a Ingy Malmsteen, a Joyce Satriani, a Steve Vai, Eric Johnson y bueno, toda esa gente que me partió la cabeza. Yo de ahí ya me hice más adicto todavía a todo esto. Mira, es que de verdad con los guitarristas que me nombras, es que cómo no volverse adicto a eso? Estoy viendo que tienes bastantes instrumentos atrás. ¿Cuántos instrumentos tocas tú? Porque veo una batería, veo varias guitarras. ¿Toca más instrumentos aparte de la guitarra? Cuéntame más o menos si tocas más instrumentos, cómo fue que también comenzaste a abrirte camino a otros instrumentos y por qué elegir este tipo de instrumentos. Cuéntame un poquito. Bueno, en realidad al principio es como que desde el principio el teclado siempre estuvo muy presente en mi vida, porque en realidad antes de regalarme una guitarra, mi mamá me quería regalar un teclado y siempre estuvo como en en la disputa si era guitarra o teclado. Bueno, terminó regalando la guitarra. Pero bueno, el teclado siempre estuvo ahí, incluso en mis primeras bandas de covers yo tocaba el teclado, no tocaba la guitarra, porque siempre había alguien que tocaba mejor que yo. Entonces como que pasaba al arco, como quien dice, bueno, vos toca acá, hace esto. Es como que me tuve que hacer mi camino para poder llegar a ser una guitarra líder, digamos, ¿no? Y no es fácil, no es fácil ese camino. El tema de la batería, yo creo que los instrumentos empezaron a aparecer cuando te das cuenta que todo tiene que ver con todo y todo enriquece a todo. Por ejemplo, estudiar un poco de batería te hace ver la parte rítmica, obviamente, que tiene mucho que ver con la parte del instrumento de la guitarra también. O sea, como que se enfocan en diferentes formas a la música y todo enriquece a la música. O sea que de todos los instrumentos puedes sacar algo importante o que te aporte a tu música. Incluso no es lo mismo componer con un teclado que componer con una guitarra. Guitarra no es lo mismo componer con una guitarra criolla, con una guitarra eléctrica que con una guitarra acústica. Salen ideas completamente diferentes con una cosa y la otra. Así que yo creo que está buenísimo abarcar muchos instrumentos porque todos te dejan algo y enriquecen tu música, ¿no?
Oye, eso que dices me llama la atención. No es igual componer con, fíjate que hasta con las mismas guitarras no es igual componer una con otra. ¿A qué crees que se deba eso? No, al tema también de sonido, eso es preguntas de alguien principiante. Literalmente no soy guitarrista. Verlo así para también los que nos vean del otro lado que no son guitarristas. ¿Eso cree que tienes que ver un poco con el sonido de cada uno o sientes que es su naturaleza en sí? Eh, el sonido obviamente que influye, pero más allá del sonido es las posibilidades técnicas que nos ofrecen y cada instrumento son completamente diferentes. Si bien los acordes funcionan para los tres tipos de guitarra, acústica, cuerdas de nylon y eléctrica, después cada uno se abre un camino muy propio. El tema de tocar con fingerstyle, con los dedos para tocar la guitarra cuerdas de nylon, o el tema de hacer, ahora se usa mucho en las guitarras acústicas, hacer percusión a la vez que tocas. Entonces todo eso enriquece y a la vez también complementa al otro instrumento, que son diferentes, agarran ramas y han llegado a extremos. Hay uno por ahí en YouTube ve cosas extremas hechas en cada instrumento, en guitarra, cuerdas de nylon, en acústicas y en eléctricas. Eh, pero bueno, me parece que son instrumentos completamente diferentes después de un cierto punto. Y obviamente que salen ideas diferentes. Lo que me pasó a mí mucho tiempo es que yo tocaba la eléctrica y empecé tocando la eléctrica. Pero yo iba a un asado, por ejemplo, y me pasaba una criolla, que era lo que había a mano, una guitarra cuerdas de nylon, no podía tocar nada, o no me salía nada, o tenía que hacer el típico canción de fogón, porque las técnicas no se podían, no las podía sumar a ese instrumento, no eran compatibles, aparte de que el mango es diferente, todo es diferente. Así que bueno, tuve que armarme después con el tiempo un repertorio para la otra guitarra, para no quedar siempre rengo a la hora de que uno te dice, bueno, tócate algo, tomá, y te hace tocar un tema. Entonces son como instrumentos diferentes que uno tiene que ir llenando el vaso de cada uno, me parece. Y en realidad después todo se complementa, porque por ejemplo, tocar un poco con fingerstyle o hybrid picking, que sería tocar con púas y dedos, en la guitarra acústica me ayuda para tocar en la guitarra eléctrica también, y tocar con los dedos me da más sensibilidad a la hora de tocar la eléctrica también. O sea que después todo empieza a enriquecer a todo, ¿no? Está buenísimo. Incluso el bajo también es un instrumento que ahora, con las guitarras de 7, guitarras de 8, se han acoplado muchísimas nuevas técnicas que antes eran exclusivas del bajo a la guitarra. Ahora escucho mucho música gent o música metal progresivo nuevo o mat rock, y hay técnicas increíbles que han salido de sacar información de otros instrumentos, ¿no? Por lo menos tú te acuerdas los primeros temas que sacaste a nivel acústico y, y con, tú por lo menos comenzaste, me imagino que, claro, es que tú haces la transición de eléctrica a acústica, ya tú tenías una experiencia, pero ¿cuáles fueron los primeros temas que tú quisiste sacar a nivel acústico que te apetecían así como que yo necesito aprender esto? No, los primeros temas acústicos fueron los de los Beatles, definitivamente. Eh, yo creo que ahí, porque hay una riqueza más allá de la técnica, ¿no? El tema de la canción, ¿no? De las armonías vocales de los Beatles, todo eso te llamaba a tocar ese tipo de música. Yo creo que ese fue lo que primero empecé a incorporar. Y después hay muchas técnicas que yo compraba revistas de música que venían con su CD. eh, y eso también, por ejemplo, venían demostraciones de guitarras acústicas o demostraciones de guitarras cuerdas de nylon o eléctricas o amplificadores, pedales. Traían sus demos en esos CD, Sí. y esas demos estaban muy buenas algunas. Incluso me he puesto a sacar cosas de esas revistas, por más que no era el tema que te lo enseñaban, me gustaban las composiciones que yo escuchaba y las tomaba. Me agarraba un poquito de alguna revista que me llamara la atención, y bueno, y fui armándome un repertorio para cada uno de esos, para la eléctrica, para la acústica y para la cuerda de nylon. Oye, bastante interesante eso que me comentas, la verdad.